Muy bien, mis estimados. El video de hoy es acerca de las funciones de tablas de datos, ¿no? La parte de tables, summary, subset, sort, stack y split. Son los 5 S's aqui que podemos hacer en la tabla y son muy importantes para ti que estás organizando una tabla de datos antes de hacer las gráficas, ¿no? Los análisis. Es como si fuera un extra del video anterior, en donde tratamos de la organización de la tabla de datos. Aquí es un poquito más complejo, un poquito más específico. Para usar esta função, estas 5 funções, eu tenho aqui uma tabla que para mim é muito importante, é uma tabla que eu generalmente uso em los cursos, las classes de regressões lineares múltiplas, por exemplo, ¿no? É uma tabla com 13 columnas, 89 líneas, em donde temos características, informaciones acerca de proyectos industriales. Por ejemplo, tenemos 89 proyectos en donde los analistas que lo hicieron, que los recordaron, que los grabaron en el sistema, están aquí. Mateus, Alisson, Márcio, Luisa, Cassiano, la fecha de conclusión de cada proyecto, los riesgos, la duración planeada. Tenemos si hubo retrasos, proveedores, terceros contratados, frecuencia de retroalimentación, las áreas involucradas y lo más importante, ¿no? Dinero. Dinero gastado, dinero planeado para el proyecto y la Y principal, las diferencias en el budget. Entonces, vamos allá. Vamos a las funciones de tablas, ¿no? Hay más funciones, pero aquí mi propósito, mi objetivo es trabajar en las 5 primeras que son las más utilizadas, las más importantes. La primera es summary. ¿Qué podemos hacer con summary? Summary es un resumen, ¿no? ¿Cómo vamos a resumir nuestra tabla? Por ejemplo, yo quiero el promedio de todas las diferencias en el budget de mi tabla. Yo dio clic aquí en la columna Y, Statistics Mean. O sea, al hacer eso, yo acabo de tener una, y si yo dio clic en OK, yo voy a tener una tabla con una línea y 2 columnas, siendo el promedio de las 89 líneas que yo acabo de solicitar al software, ¿no? Pero yo no quiero solamente el promedio, yo quiero otras estadísticas por detrás de eso, ¿no? Yo quiero desviación estándar, standard deviation. O sea, ahora yo tengo otra columna que es la desviación estándar de las 89 líneas, de los 89 proyectos. Pero Mateus, yo quiero eso por analista. Muy bien. Vamos a meter analista aquí en el group. Ahora yo tengo el promedio y la desviación estándar por cada analista. Alison tiene 20 proyectos, su promedio es este, su desviación estándar es esta. A Caetano lo mismo, 20 líneas. Cassiano tiene 19 proyectos, 19 líneas que fueron utilizadas para hacer el promedio y la desviación estándar. Eso todo yo puedo organizar aquí. ¿Ok? Muy bien. Si yo voy en OK, yo tengo ahora una nueva tabla con esta información que acabo de solicitar. Muy bien, eso es summary. Vamos para el subset. Digamos de pasaje que tú quieres separar esta tabla por los proyectos del analista Caetano. Entonces yo puedo darle clic en el Caetano aquí con el botón derecho, Select Matching Cells. Acabo de seleccionar 20 líneas con los proyectos del analista Caetano. Yo puedo separar estas 20 líneas en una nueva tabla de datos. Aquí, Tables, Subset. Vamos a
crear un subset, una nueva tabla, una partición de esta tabla original con, con los 20 proyectos del analista Caetano. Entonces, ahora con el OK yo tengo una nueva tabla de datos y los proyectos de Caetano con todas las informaciones, las mismas informaciones, pero solamente del analista Caetano. El proyecto 6, 8, 15, 17, 24, todos los proyectos de Caetano. Eso es el subset. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos para la parte de sort. Si tú vio el video de cómo organizar una tabla de datos, allá nosotros hablamos de cómo ordenar los valores, ¿no? Yo puedo ordenar los valores de esta columna analista, por ejemplo, del más pequeño para lo más grande, por orden alfabética, en este caso que es una característica texto, ¿no? Nominal. Yo voy a organizar eso, ordenar Alison, Caetano, Cassiano, Luisa, Márcio y Mateus. Pero yo acabo de cambiar toda mi tabla, todo el orden de mi tabla. Yo no quiero eso. Control Z. Yo quiero hacer un sort, pero crear una tabla nueva. Entonces, yo quiero crear una tabla nueva ordenada por analista. Al momento que yo hago eso, yo tengo una tabla nueva ordenada por analista. Y esa tabla, si es de su interés, va a usar esa tabla para tus análisis, pero sin cambiar nada en tu tabla original. Muy bien. Ahora vamos para el stack. El stack es algo muy importante a veces en nuestros proyectos de investigación porque, por ejemplo, tú no quieres que toda esta información de dinero se quede dividida, separada en 3 columnas diferentes. Queremos meter todas esas informaciones aquí de dinero en una sola columna. Nosotros podemos hacer un stack de estas 3 columnas. Vea cómo. Table stack. Yo voy a seleccionar estas 3 columnas aquí, stack columns, y si yo no hago nada más, Jump va a hacer eso. Va a crear una nueva tabla, ahora con mucho más líneas, pero con una columna de la información del dinero y otra de cómo este dinero fue hecho, ¿no? De dónde vino este dinero. Por ejemplo, aquí label, yo voy a cambiar este label por situación del proyecto, por ejemplo. Y data yo voy a cambiar por la Y dinero. Ok, ahora yo tengo una nueva tabla en donde yo tengo 267 líneas. ¿Por qué? Porque la columna dinero está aquí. Hay solo una columna y las 3 columnas de la situación están ahora en líneas. O sea, yo tengo el proyecto de Mateus, el proyecto 1, con todas esas mismas informaciones, pero ahora separado, dividido en dinero gastado, dinero planeado y diferencias en el budget. Muy bien, eso fue el stack. La última es el split, que es el contrario del stack. Por ejemplo, yo no quiero que esta información se quede así en la misma columna. Yo quiero, sí, yo necesito que cada una de estas 3 informaciones sean columnas diferentes y todo acerca del dinero. Vea cómo funciona la función split. Table split. Yo voy a hacer un split por la situación del dinero en el proyecto y la columna dinero es la que yo voy a hacer el split. Entonces, Jump está dándome una vista previa aquí de cómo va a quedarse esta tabla. Si yo hago solo eso y yo clic en OK, yo tengo esta tablita nueva. Pero no es eso que yo quiero. Yo quiero
una tabla completa con todo lo que yo tenía antes. Entonces yo voy a seleccionar todas mis otras columnas de las informaciones de los proyectos y voy a meter en group. ¿Ok? Ahora sí yo tengo, voy a darle un OK. Ahora sí yo tengo una tabla con los 89 proyectos y al final las 3 columnas de dinero separada por la situación del dinero en el proyecto. O sea, el split es el contrario del stack. Sort vamos a ordenar, subset vamos a separar esta tabla en nuevas tablas de acuerdo con lo que queríamos y summary es un resumen de la tabla de datos. Muy bien, eso es todo acerca de las 5 principales funciones de la tabla y espero que hayan gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.